Buenas tardes, hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de compartir una reflexión de la palabra del Señor en estos días, ¿verdad? Donde la iglesia está pasando también por esta situación, ¿cierto? Esta crisis sanitaria donde obviamente para nadie es fácil, pero contamos obviamente con la ayuda del Señor, ¿cierto? Con su apoyo, con su provisión, protección. Y eso obviamente nos da a nosotros fortaleza, nos da alegría. Eh, Gracias al Señor por el mensaje, por la palabra, ¿cierto? Por las sagradas escrituras con las cuales contamos, porque son ellas, ¿cierto? Las que diariamente nos fortalecen, nos dan ánimo, nos dan sabiduría, ¿verdad? Para enfrentar la vida. Sabemos que estamos viviendo ya en los tiempos finales, los días últimos de nuestra historia probablemente. Bíblicamente hablando, Jesucristo puede venir en cualquier momento, nuestro Señor, ¿verdad? Y creo que la iglesia está esperando eso. Está esperando, ¿verdad?, que su Salvador retorne, ¿verdad?, y nos arrebate y nos lleve a su presencia para así estar para siempre con Él. Hoy quiero hablar acerca de un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. ¿Ya? Este pasaje es uno de los pasajes bastante significativos para mí, por lo menos, particularmente porque es el pasaje con el cual yo me convertí al Evangelio. Ya hace como 25 años atrás, el Señor, ¿cierto?, habló a mi vida justamente a través de este pasaje, ¿cierto?, a través de Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Y vamos a dar lectura a este pasaje y luego vamos a orar para que el Señor también nos guíe, ¿verdad?, en todo lo que podamos compartir y para que tú también puedas ser edificado y bendecido por medio de la palabra del Señor. Vamos a leer entonces. Este pasaje dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Hasta ahí vamos a leer entonces la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de nosotros, los que estamos, Señor, en esta hora también escuchando este mensaje. Señor, te rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo obre poderosamente en la vida de tus hijos, de la iglesia, de aquellos, Señor, que tal vez no han hecho un compromiso real contigo, Señor, y que de alguna forma quizás están llenando esta medida de tibios. Señor, te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo haga aquella obra preciosa, trayendo convicción de pecado, trayendo perdón, arrepentimiento. Señor, bendice mi vida, que la gracia de tu presencia y tu Espíritu Santo esté sobre mí para compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, esta palabra entonces, como decía, es muy significativa para mí, ¿cierto? Es la palabra con la cual yo me convertí al Evangelio. Este libro de Apocalipsis, ¿cierto?, o libro de revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un interesante libro, dicho sea de paso, Apocalipsis significa apocalipsis o revelación o quitar el velo, que en este caso se presenta a la persona de Cristo, ¿cierto?, en su aspecto glorificado, en su aspecto máximo, como el Señor del Señor, el Rey de Reyes, como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, ¿cierto?, y quien obviamente es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Eso es lo que revela este libro de Apocalipsis en su totalidad. Ya este es un libro bastante lindo, interesante, que de hecho hay una tremenda bendición. Al principio de Apocalipsis y a fin de Apocalipsis hay una bendición. Dice: bienaventurado el que lee y guarda, ¿cierto?, las palabras escritas en esta profecía. Hay una bendición, hay una
felicidad, ¿cierto?, que nos vamos a granjear en tanto y cuanto nosotros leamos este libro de Apocalipsis y lo guardemos, es decir, lo practiquemos o lo obedezcamos. Dice la historia, hay un trasfondo, ¿cierto?, bíblico, un trasfondo histórico al respecto, ¿cierto?, de este libro de Apocalipsis. Este libro se escribió, ¿cierto?, allá por el año 90-95 por Juan, uno de los apóstoles, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, quien por lo demás se encontraba preso producto de su predicación, producto de su testimonio de Cristo, en la isla de Patmos, a unos 450 kilómetros, ¿cierto?, de Asia Menor. Ya Juan escribe este libro estando allí, sin duda. Este libro fue escrito bajo la espeluznante quema de mártires. Dice la historia que Juan vivió durante 2 de las 10 primeras persecuciones imperiales y hasta la tercera. Y en la persecución bajo Nerón en el año 64 aproximadamente, grandes multitudes fueron crucificadas, lanzadas, ¿cierto?, a las fieras o envueltas, ¿cierto?, en materiales combustibles y quemadas. Nerón se reía de tan indigno espectáculo, ¿cierto?, de esa persecución. En esa persecución había muerto también, como por ejemplo el apóstol Pablo, Pedro y posiblemente otros apóstoles. Y en la segunda persecución, la de Domiciano, solamente quedaba Juan, ¿cierto? Él entonces, como dije, desterrado a la isla de Patmos, y fue en ese lugar donde Juan entonces recibe esta tremenda revelación, como lo es el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Aquella noche tenebrosa, Juan tuvo una tremenda visión, un nuevo amanecer, ¿verdad?, para los cristianos que estaban sufriendo en aquellos días. Hoy día no es distinto, hay muchos cristianos que están sufriendo diferentes situaciones. Con todo, ¿cierto?, para los cristianos hay un nuevo amanecer, hoy hay una luz de esperanza, ¿verdad? Hay palabras de vida y de vida eterna. En el libro de Apocalipsis, una de las cosas, ¿cierto?, que nos enseña es justamente que el Señor muestra la condición espiritual de la iglesia de todos los tiempos, ¿cierto? Allí nosotros encontramos y vemos, ¿cierto?, 7 iglesias que de alguna forma, ¿cierto?, muestran el estado espiritual, como digo, de la iglesia de todos los tiempos. Nosotros hoy día hemos leído, ¿cierto?, el libro o la carta, ¿cierto?, que se escribe a la iglesia de Laodicea, ¿ya? La iglesia de Laodicea. Bueno, en estas cartas, ¿cierto?, en todas estas cartas, las 7 cartas, nosotros podemos ver varios aspectos, ¿cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, de parte del Señor para las iglesias, podemos encontrar elogios, podemos encontrar críticas, encontramos instrucciones y encontramos promesas, ¿ya? Y nosotros en este día hemos leído, ¿cierto?, la carta que se escribió a la iglesia de Laodicea, ¿cierto? Laodicea, la última iglesia, ¿verdad?, de allí en Asia Menor, Laodicea. Entonces cuando el ángel escribe a esta iglesia, dice la palabra del Señor que lo primero que vemos, ¿cierto?, es que no hay ninguna crítica, no hay ningún elogio, para esta iglesia, ¿cierto? Lo que hay es una fuerte crítica, eso sí que hay. Elogios, a diferencia de las otras iglesias como la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, a quien se le elogia su perseverancia en la fe. La iglesia de Sardis se le elogia el hecho de que algunos habían mantenido su fe. La iglesia de Tiatira se le elogia el hecho de su gran amor, su fe, su paciencia. Pero en el caso de la iglesia de Laodicea no hay un elogio, no hay elogios. Estamos hablando de que si de alguna forma esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, es decir, nuestros tiempos, estaríamos diciendo que Dios prácticamente no tiene elogios para este tipo de iglesia. No tiene elogios, sí tiene críticas, sí tiene una crítica. Y habla, ¿cierto?, de esta iglesia como una iglesia indiferente, ¿cierto?, como una iglesia que lamentablemente, al igual como la iglesia de Éfeso, había, ¿cierto?, perdido su primer amor. Era una iglesia tibia. Dice la Biblia que era una iglesia tibia. Dice que el Señor conocía sus obras, que no era fría ni caliente, sino que era tibia. Y dice la Escritura que por cuanto era tibia, el Señor la vomitaría de su boca. Hermano, eso es terrible, ¿cierto? Eso es terrible. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es nuestra actitud frente a esta realidad, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios ve la iglesia de los últimos tiempos? ¿Cómo es que Dios ve nuestra iglesia hoy día? ¿Será que el Señor también está viendo una iglesia tibia? Usted, yo, tenemos que hacernos un autoexamen, tenemos que ver cuál es realmente nuestra relación con el Señor. ¿Estamos siendo nosotros realmente personas tibias delante de nuestro Dios?
somos personas calientes en el sentido espiritual, fervorosos, ¿cierto? Estamos realmente con un ánimo sincero, honesto de buscar y de servir al Señor, de consagrarnos, de santificarnos, de honrar al Señor. O somos gente tibia, que realmente el Señor repugna, ¿cierto? Aquella gente que se engaña a sí misma creyendo ser cristiana, pero no lo es. A esas personas el Señor les repugna y les va a vomitar de su boca. Dice la Biblia que el Señor entonces critica duramente a esta iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia hipócrita, era una iglesia tibia. Y dice la Escritura que esta iglesia de alguna forma se jactaba, ¿cierto? Ella se creía que tenía el favor de Dios porque tenía una buena economía. Tenía una buena economía y creía que tenía el favor de Dios. Pero no se confunda. Sodoma y Gomorra tenían una muy buena economía, por eso Lot fue a habitar aquellos lugares. Con todo, eran las ciudades más pervertidas que podía haber en aquellos días. ¿Cierto? Hoy día también la iglesia es una iglesia rica, es una iglesia que tiene recursos, tiene dinero, hay economía. Pero espiritualmente, lamentablemente, está pobre, ciega, desventurada y desnuda. Nosotros tenemos que hacernos ese autoexamen. Quizás no estamos teniendo necesidad de cosas materiales. Quizás tenemos nuestra despensa llena. Quizás tenemos plata en el bolsillo. Quizás tenemos todavía trabajo. Algunos lamentablemente no. Pero no le faltan quizás cosas. Afortunadamente todavía hay ayuda social, ayudas del gobierno, ayudas de entre vecinos, ollas comunes y cosas por el estilo. Pero ¿qué de nuestra espiritualidad? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente hay un verdadero y genuino amor por el Señor? ¿Un ánimo sincero de buscar al Señor de corazón? ¿O realmente nos hemos transformado, cierto, en personas, como dije, hipócritas que realmente llenan la medida de gente tibia? Dice la Biblia que el Señor entonces ve nuestra realidad espiritual, porque Él lo ve todo, el Señor lo sabe todo. Dice, yo conozco tus obras, ¿cierto? El Señor no se le va ningún detalle, Él nos conoce. Dice que Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Él sabe todo perfectamente, todo acerca de nosotros, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos ahí en lo oculto, cuando nadie nos ve. El Señor lo sabe. Con todo, dice la palabra del Señor, que Él, cierto, nos da una instrucción. Hay una instrucción de parte del Señor para nosotros. Nos dice, sé celoso y arrepiéntete. ¿Cierto, hermano? Dios es el Dios de las segundas y terceras oportunidades. Dios siempre nos da una oportunidad. Si usted y yo estamos fallando, estamos flaqueando en nuestra fe y estamos llenando la medida de gente tibia, pidámosles al Señor, cierto, su perdón. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de nuestra hipocresía, de nuestra falsedad, de nuestra tibieza. Y busquemos al Señor de todo corazón y el Señor nos puede perdonar. Me encanta el ejemplo de Jonás, ¿se acuerda? Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Porque Dios es así, Dios es misericordioso, Él siempre nos da una nueva oportunidad. El Señor no quiere la muerte del pecador, lo que el Señor quiere es que el pecador se arrepiente, se vuelva de su mal camino y se salve. Dice el profeta Isaías, deje el impío su camino, el cual será amplio en perdonar. El Señor es amplio en perdonar. Mi amigo, dice el proverbio también que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan, por su parte, dice que el Señor es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad si nosotros en verdad nos arrepentimos. Dice la palabra del Señor que Dios le da una oportunidad, verso 19. Dice que yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay una oportunidad de parte del Señor entonces, ¿cierto? Hay una oportunidad. Sé celoso, celoso del Señor. Ama a tu Señor. Entrégate al Señor. Confía en el Señor. Espera en Dios. Y si tú estás, cierto, viviendo en pecado, arrepiéntete delante de tu Dios y Él te quiere y te puede perdonar. Dice el verso 20, me encanta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor, cierto, está a la puerta. Él quiere tener comunión con nosotros. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la bendición que tenemos, mi amigo, mi hermano. Usted que está apartado quizás, usted que está alejado, usted que está tibio. El hermano Marco dice... en el tiempo que tuvimos de congregarnos, ¿verdad? A través de los años, de alguna forma nos forrajeamos espiritualmente hablando, estábamos bien alimentados. Y en este tiempo donde no nos podemos congregar, estamos todavía firmes en el Señor. Pero queda aquellas personas que no se alimentaron en ese tiempo, que podrían haberse alimentado, que había abundancia de pan. Hoy día, por estos medios, 15, 20 minutos, a lo mucho, 2 veces por semana, ¿qué es de su vida espiritual? Piénselo. Entonces, la responsabilidad es personal. Usted tiene que esforzarse. Lea la Escritura diariamente. Enciérrese en su cuarto, ore al Señor. Lea la Escritura. Ayune.
comparta con su familia, hable de las cosas del Señor. Mi amigo, esa es la invitación del Señor. Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere perdonarnos, Él quiere tener, como digo, ese tiempo de intimidad. Dice la palabra del Señor que hay una promesa para todos aquellos vencedores, aquellos que realmente logran, ¿cierto?, volver a esa comunión con Dios. Y la promesa es compartir el trono con Cristo, ¿cierto? Nosotros después de todo somos la novia, la iglesia es la novia de Cristo, nosotros vamos a estar con Él en su trono y vamos a gobernar con Él, así lo dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de que Dios en esta iglesia, ¿cierto?, le da una oportunidad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Recuerdo días atrás cuando hablamos acerca de Belsasar, ¿se acuerdan? Un rey de Babilonia que no tuvo una oportunidad. Él murió después de haber tenido 20 años, ¿cierto?, de testimonio de su padre Nabucodonosor, cómo es que él sí se volvió al Dios del cielo. Belsasar con todo no quiso recibir ese testimonio y se ensoberbeció contra el Dios del cielo y finalmente no tuvo una oportunidad de arrepentimiento y Dios le mató y entregó su reino a los medo-persas. Tenga usted cuidado con eso. No menosprecie la oportunidad que le da el Señor hoy día. Arrepiéntete, dice el Señor, y sé celoso. Porque Dios es bueno y misericordioso. Aproveche esta oportunidad. No todos van a tener esa oportunidad. Usted sí la tiene. Busca al Señor. Conviértase de verdad. Arrepiéntase. Metanoia en el griego tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Si usted iba caminando derechito hacia el pecado, ahora vaya caminando hacia la luz de Cristo, hacia la justicia. Esa es la idea. Cuando yo tenía como 17, 18 años, este mensaje lo predicaron en la iglesia ahí en Pedro de Valdivia, en La Copa, en la panadería del Volcán, donde nos juntábamos como iglesia en ese tiempo. En mi hogar se había dado una situación de violencia intrafamiliar, se llama. Y bueno, yo, cierto, fui ahí también en cierta medida una persona que estuvo presente y había ido a donde Carabineros a dar cuenta de la situación, cierto, a hacer una denuncia, pero no alcancé a llegar allá, sino que me quedé ahí en la iglesia, ahí en La Copa, en Pedro de Valdivia, donde estaba la panadería, donde se reunían los hermanos, donde se hacían los cultos. Y fue ese día, cierto, donde yo le pedí al Señor que por favor, cierto, nunca más se viera esa violencia en mi hogar, y yo le iba a servir. Y la palabra fue justamente esta, verso 15 del capítulo 3: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo era esa persona tibia. Yo era esa persona tibia porque yo de niño había ido a la iglesia. Estuve en las escuelas dominicales con los otros niños, aprendí como niño, pero después, cuando fui joven, adolescente, los domingos en la mañana iba a las escuelas dominicales y por la tarde me iba al centro a tomar cervezas con unos amigos. Entonces obviamente yo era una persona tibia, y ese día, domingo, esta palabra tocó mi corazón, el Señor habló a mi vida, y desde ese día hasta el día de hoy Dios me ha permitido permanecer en sus caminos. No hemos sido los mejores, no somos perfectos, diariamente nos tenemos que arrodillar y pedir perdón, pero ese día el Señor, cierto, me tomó. Ese día el Señor cambió mi mente, mi corazón, y me transformó en su Hijo. Me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Me dio la oportunidad de arrepentirme el Señor en ese momento. Y sigue dando el Señor oportunidades a cada uno de nosotros. Sobre todo si somos sus hijos, si somos iglesia de Cristo y hemos fallado, hemos pecado. No le haga tampoco caso al diablo cuando le diga que usted, por cuanto ha fallado y ha pecado, ha perdido su salvación o no es un hijo de Dios y Dios no le quiere ver. No le haga caso, porque el Señor ya pagó todos nuestros pecados. En Colosenses dice que Él pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sin duda. Él los pagó en la cruz. Y cuando Dios le ve a usted ahora, no ve a un enemigo como lo ve en la gente del mundo. Él ve en usted un hijo de Dios. La justicia de Cristo fue colocada en sus hombros. El Señor le ve a usted como una persona santa y salvada. Que el Señor le bendiga. Ojalá que esta palabra le haya bendecido, le haya fortalecido, como digo. Juan recibe esta tremenda revelación en los tiempos más difíciles, sin duda, de su vida, de prueba. Pero es justamente en esos tiempos donde la gracia y la presencia del Señor se manifiesta de forma más poderosa en nuestro ser. Así que aprovecha este tiempo difícil, para que la gracia y la gloria de Dios se manifieste sobre ustedes, sobre su vida. Y considere, ¿cierto?, esta instrucción, esta palabra que Dios le dio a la iglesia de la Odisea,
y por aplicación se nos da hoy día a nosotros también como iglesia de los fines de los tiempos. Amén. Bueno, vamos a orar para agradecer al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra, Señor. Sin duda una hermosa palabra. Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Dios mío, ayúdanos para que, Señor, si bien tal vez no hay elogios para esta iglesia, Señor, con todo había, Señor, un privilegio, había una oportunidad de reconciliación, de arrepentimiento. Hoy había una promesa de compartir tu trono, Señor. Gracias, porque nosotros creemos, Señor, en tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos y amigos que quizás, Señor, aún no te conocían y que quizás se consideraban tibios. Aquellos hermanos quizás, Señor, que estaban viviendo una tibieza. Señor, hoy día puedan, Señor, retomar, Señor, la mancera, tomar la mancera nuevamente, retomar el camino, el rumbo, Señor, y volverse a ti verdaderamente. Y disfrutar de aquella comunión íntima contigo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén y amén.